veremos cómo funciona una incubadora con el microprocesador Arduino Uno, utilizando el software de LabVIEW. Los materiales que utilizamos para este proyecto son el sensor LM35, dos relevadores, un abanico de 12 volts, bombilla eléctrica de 12 volts y una fuente de poder de 12 volts. Lo que se logrará con este proyecto es asimilar la función de una incubadora. Al llegar a una temperatura alta, se encenderá el ventilador, que regulará esta temperatura, y al momento de llegar a una temperatura baja, se encenderá una bombilla que regulará la temperatura, siendo esta temperatura obtenida por el sensor. Yo les enseñaré la estructura de la incubadora. Aquí se nos presenta el diagrama donde aparecen lo que son los relevadores, el ventilador, el foco, las fuentes de poder, el transistor, lo que es el Arduino y cómo va conectado el transistor, sus debidos pines. Aquí ya les presento el montado del circuito. Como podemos ver, aquí están los relevadores. Cada relevador, la primera pata, va al pin que es uno digital del Arduino, que es el que tenemos aquí. Es el pin número 7. Y del relevador 2, que sería el ventilador, es el pin 6. Después procedemos a las patas del medio de ambos relevadores, que van a ir a positivo y positivo. Una vez hecho esta conexión, sigue la otra, que esta va a ir a GND ambas, a GND del Arduino, que son estos de aquí. De ahí tendremos los 3 pines conectados, solo quedaría la que es normalmente abierta, que la positiva va hacia esa, tanto del foco como el ventilador, y la negativa va al voltaje, como se puede apreciar aquí. Va hacia aquí y la positiva va a una del relevador, que es esta, ventilador del foco, y la otra iría a lo que es la fuente negativa, que es toda esta línea. Ambos van a ir a negativo. Una vez conectado todo, lo que es, tenemos el transistor y el foco y el ventilador. Una vez que el programa corra, se prenderá el abanico, ya sea que a temperatura esté el transistor. Si la temperatura está muy elevada y el transistor lo detecta, el ventilador se va a prender. Si la temperatura está muy baja, el ventilador se va a apagar y el foco se va a prender. Y así sucesivamente. Así como pasa en el circuito. El ventilador se prende y el foco se apaga. Depende de lo que la temperatura del transistor le indique o detecte, dependiendo también de los grados que le pongamos nosotros. Es todo. Bueno, nuestro programa de LabVIEW para la incubadora consta de lo siguiente. Acá tenemos las entradas digitales y analógicas para cada uno de los procesos. Aquí tenemos Analog Input Pin. Esto lo que básicamente aquí vamos a poner es en donde hemos cableado nuestro sensor. El Digital Pin. Estos dos son pines digitales. Aquí vamos a poner a qué pin hemos cableado nuestro foco y nuestro abanico. Bueno, tenemos aquí ya el Arduino INI
Luego también tenemos aquí y ya el while loop. Bueno, tenemos aquí, como les dije, el analog input pin. Este es analog read. Esto básicamente nos va a leer la entrada analógica que le especifiquemos. Aquí, después de leernosla, nos va a enviar el voltaje que detecta esa señal. Aquí lo que andamos haciendo es multiplicarla por 100 para que nos dé el resultado correcto. Aquí tenemos esto de temperatura. Esto básicamente es nos va a enseñar aquí en el panel frontal la temperatura que nos detecta el sensor. Aquí tenemos less than, o sea, menor que. Aquí básicamente lo que tenemos cableado es el resultado de la multiplicación, y aquí a control de temperatura deseada, lo cual este es un dial, y con este vamos a controlar qué temperatura queremos que tenga la incubadora. Aquí básicamente andamos diciendo que si la temperatura que detecta el sensor es menor que la temperatura deseada que hemos puesto, va a prender el LED de temperatura baja y el LED del foco para indicarnos que deberían estar prendidos. Aquí lo tenemos cableado a un volt to 1.0. Aquí lo que hace esto es convierte las señales booleanas a señales binarias, las cuales los puede leer el Arduino. Aquí los tenemos ya el Arduino Write, lo cual va conectado, como anteriormente dijimos, a los digital pins. Aquí vamos a poner en donde queremos que envíe el voltaje. Bueno, si se darán cuenta, esto también tiene un cable ACK. Esto básicamente está cableado aquí a temperatura baja. Esto básicamente es aquí podemos seleccionar nuestros archivos de audio para que cuando entren aquí a key structure y la señal booleana que envíe sea verdadera. Aquí con seleccionamos el path, o sea, seleccionamos en dónde está el archivo. Nos lo va a leer y nos va a reproducir el archivo. Aquí también tenemos equal. Aquí lo tenemos cableado al dial y a la temperatura que nos manda el sensor. Aquí básicamente nomás va a prender el foco de temperatura media y está cableado también a su key structure para que nos reproduzca otro archivo de audio. Aquí tenemos waveform chart. Con básicamente vamos a ver cómo va cambiando la temperatura de la incubadora. Aquí tenemos greater than. Esto básicamente lo que va a hacer es lo contrario de el less than. Aquí sí, y cuando tenemos de que la temperatura deseada es, pues aquí la tenemos en Y y aquí la tenemos en X cableado, o la multiplicación que nos va a dar el resultado correcto de la temperatura. Básicamente, si la temperatura que detectamos es mayor que la temperatura deseada, aquí básicamente va a prender el LED rojo y el LED verde, lo cual tienen que indicar que el abanico está prendido y que la temperatura es alta. Aquí también lo tenemos conectado a volt to 1.0 y esto va cableado a su digital write pin, lo cual también tiene un digital pin. Aquí le podemos seleccionar cuál es el pin en donde lo tenemos. Aquí tenemos este termómetro.
el cual es este. Básicamente lo que ya andamos haciendo es darle una representación gráfica a la temperatura que nos lee el sensor. Aquí, después de todo esto, ya tenemos Arduino Close. Con esto ya cerraríamos los comandos que le vamos a dar al Arduino, ¿no? Y se cerraría el programa y ya sería todo lo que iría a correr. Aquí tenemos milliseconds to wait, o sea, básicamente son los milisegundos que vamos a esperar para que cicle el programa, ya que está dentro de la estructura. Básicamente va a esperarse 300 milisegundos para actualizarse acá en el diagrama frontal. Temperatura baja. El circuito donde se ve el Temperatura cambio alta. de que es la temperatura. Aquí como podemos ver, Temperatura baja. selecciona el relevador y es lo que se prende el foco. Temperatura baja. Cuando el transistor detecta una temperatura alta, Temperatura baja. hasta Temperatura el alta. tiempo que el transistor que Temperatura detecta, baja. se enciende el ventilador. Temperatura alta. Temperatura Cambia baja. sucesivamente. También depende mucho Temperatura de lo que baja. es el dial, que es la temperatura Temperatura que nosotros alta. darle y la deseada al circuito. Temperatura alta.